Se considera así a la teoría que concibe el derecho como un fenómeno normativo, considerado como resultado exclusivo de la voluntad humana. El significado jurídico objetivo de una conducta únicamente lo proporciona la norma jurídica que regula una conducta y no el significado subjetivo que suministra al que realiza dicha conducta. Asimismo, lo fáctico o natural de un acto no es lo que hace a tal como acto lícito o ilícito, sino el significado jurídico objetivo, el cual se logra a través de una norma que lo previene. El iniciador de este tipo de investigación jurídica fue Carl Binding, que vivió entre 1841 y 1920. Posteriormente, Hans Kelsen, en 1881, desarrolló una teoría integral del derecho en su aspecto normativo, que, por despreocuparse del contenido concreto de las normas jurídicas, para atender tan solo a la norma en sí, la llamó la teoría pura del derecho. El punto de partida de Kelsen es exigir la pureza metodológica. Pretende desvincular al estudio del derecho de otras disciplinas, con cuyos métodos y presupuestos ha sido analizado como la moral, la política, etc. Para ello efectúa purificaciones de la teoría del derecho. Una, encaminada a separarlo de la moral, la política, la justicia y de toda ideología, respondiendo a la pregunta ¿cómo debe ser el derecho? Cuestión que no interesa a una teoría pura del mismo. Sus preocupaciones fundamentales se centran en responder qué y cómo es. Una teoría pura del derecho de ningún modo se opone a la exigencia de un derecho justo cuando se declara a sí misma incompetente para resolver la cuestión de si un determinado derecho es justo o no. El problema acerca de cuál sea el elemento esencial a la justicia. Una teoría pura del derecho, en cuanto ciencia, no puede contestar esa pregunta, en virtud de que es imposible en absoluto responder a ella científicamente. La segunda purificación consiste en desprender del derecho la identificación con las ciencias naturales y la sociología jurídica. Es claro para Kelsen que la teoría del derecho debe tener características muy distintas de las que tiene el conocimiento natural. También defiende al derecho de la pretensión que tienen las teorías realistas del derecho de monopolizar el calificativo de ciencia jurídica. Hans Kelsen elabora la consideración del derecho como ciencia normativa, distinta de las ciencias causales, que son las ciencias naturales, y basada en el principio de imputación. La ciencia del derecho describe, comprende y construye, no prescribe ni crea normas. Es un exponente radical del normativismo jurídico, porque ve al derecho como un conjunto de normas jurídicas. El derecho no está compuesto solo de leyes, sino de normas, que es un concepto más amplio. El normativismo es una designación de la sistemática científica que se aplica casi exclusivamente al derecho. El normativismo jurídico, o teoría normativa del derecho, como se llama a partir de los trabajos de Kelsen, es el que trata al derecho única y exclusivamente desde un ángulo normativo, sin calificarlo por su justicia ni descalificarlo por su injusticia. Toma solo la norma jurídica positiva, única expresión de lo jurídico. En relación a la validez, como fundamento,
Kelsen distingue dos tipos de sistemas normativos, el estático y el dinámico. El estático, en donde las normas son válidas en virtud de un contenido, es decir, si su contenido puede ser subsumido en el contenido de la norma superior, como lo particular bajo lo universal. Por ejemplo, las normas no se debe mentir y no se debe engañar pueden derivarse de la norma que ordena decir la verdad. En el tipo dinámico, las normas valen en función de su creación, o sea, si, de acuerdo con la norma superior, la autoridad que las creó es competente y si el procedimiento para hacerlo fue legal. El sistema jurídico tiene esencialmente un carácter dinámico, lo que significa que una norma de derecho vale, en primer lugar, porque la creó una autoridad competente, y con el procedimiento legal. Esto es especialmente cierto en las normas constitucionales, pero también vale de acuerdo al principio estático, porque su contenido es coherente con el contenido que determina la norma superior. Una norma válida debe fundamentarse en otra norma. Esto significa que obliga a que el hombre deba comportarse como lo indica la norma jurídica. El fundamento de validez de una norma solo puede encontrarse en la validez de otra, la cual se caracteriza metafóricamente como una norma superior en relación a una inferior. Kelsen indica que esta, más que un mandato u orden, es un juicio hipotético, que carece de contenido axiológico o moral. Es decir, vincula una consecuencia, sanción, a un antecedente, la transgresión, cuya fórmula es: si A es, B debe ser. La sanción es siempre un acto coactivo del Estado que priva de un bien, puede ser la vida, la libertad o la propiedad. Las características que se mencionan en la teoría pura de Kelsen son: A. Las normas jurídicas configuran en su relación un ordenamiento. B. En ese ordenamiento, las normas tienen relaciones de subordinación. Las que están en jerarquías superiores fundamentan a las inferiores, que son creadas de acuerdo con ellas. C. Cada norma debe ser creada por un órgano competente y a través de los procedimientos previstos de una ley superior, cuyo contenido no deba contradecir. D. En casi todos los niveles del ordenamiento jurídico surge una regla y se aplican normas superiores, excepto en el establecimiento de la primera Constitución. Kelsen distingue entre el ser y el deber ser. El ser como la actividad realizada por los seres humanos en sociedad, la motivación interna que puedan tener para conducirse en una u otra forma, las razones que determinan a un legislador para darle un contenido específico a la ley y finalmente las condiciones o hechos económicos que puedan influir en la elaboración de las normas. Son parte de disciplinas ajenas a la ciencia jurídica. Esta solamente se preocupará por el deber ser que plantean las normas del derecho. Es la relación entre el supuesto y las consecuencias normativas. En relación al deber ser, en el ámbito de lo jurídico, el mismo autor nos dice que si el derecho declara que bajo determinadas condiciones debe producirse determinada consecuencia, el término deber no se entiende
en el sentido usual, de que algo está ordenado, pero no autorizado o permitido, sino que abarca los tres significados o funciones normativo-jurídicas: el ordenar, el facultar y el permitir positivamente la consecuencia. El deber ser es la relación entre el supuesto y la consecuencia normativos. Como ejemplo se propone el derecho humano de manifestación de ideas, cuyo fundamento se encuentra en la Constitución. La libertad de asociación tiene dos límites expresamente señalados en el artículo 9 de nuestra Constitución. Para empezar, las asociaciones deben ser pacíficas y deben tener un objeto lícito. Una vez que se ejerce este derecho, los participantes no podrán injuriar a la autoridad, ejercer violencia en contra de ella, intimidarla u obligarla a realizar un acto en particular. Por su parte, la libertad de expresión tiene los siguientes límites, según el artículo 6 de la Constitución: que se ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.